Hola familia, aquí estamos de vuelta con mucha alegría y anhelando siempre tener este encuentro con todos ustedes a través de este podcast que pues para nosotros ha sido de mucha bendición y que esperamos que también esa bendición esté llegando a cada uno de ustedes que entran en contacto con este proyecto tan maravilloso que el Señor ha puesto en nuestros corazones, en el corazón de Silvia y en el mío. Yo soy Emmanuel. Yo soy Silvia. Y esto es Catholicon. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Que Dios pues bendiga tu vida, que nos estás escuchando y que su gracia pues te acompañe siempre. Recordarte también que este proyecto que está recién iniciando ya tiene presencia en las redes sociales y vamos a pedirte que nos apoyes ahí también, que puedas integrarte, que seas parte de esa comunidad virtual que estamos construyendo paso a paso, poco a poco, con la gracia de Dios, para que también te unas y te sumes a esa comunidad donde también compartimos material interesante, evangelizador, ¿verdad? Y donde queremos también tener esa vía de contacto contigo. ¿Dónde nos pueden encontrar? Estamos en Facebook y en Instagram como Catholic on Podcast. Así que ya lo saben, la invitación es que nos sigas en este momento, si nos estás escuchando desde cualquier plataforma, que hagas un alto en el camino y nos sigas por nuestras redes sociales para que este mensaje que el Señor ha puesto en nuestros corazones, que es compartir su palabra, que es compartir las verdades de fe de la iglesia que el mismo Señor ha fundado, pues pueda llegar a cada vez más y más personas. Así que para eso necesitamos de tu apoyo, de tu colaboración y que seas parte de nuestra familia. Así que hoy, Silvia, ¿qué tenemos? El día de hoy vamos a hablar, seguimos hablando de Dios, pero hoy desde la perspectiva del Dios Todopoderoso. El Todopoderoso, se oye así como, ¿verdad? Había una película que se llamaba así, nada que ver, ¿verdad? Con el tema de hoy, pero sí vamos a hablar, digamos que de la dimensión de Dios desde la óptica de aquel que lo puede todo, ¿verdad? Del Todopoderoso, del Omnipotente. Entonces es un tema que yo creo que también ha calado mucho en la idiosincrasia de nuestros pueblos, de la forma de vivir también nuestra fe, los latinoamericanos. Así que vamos a ver qué es eso de esa dimensión de Dios desde la perspectiva o desde esa dimensión del omnipotente, del todopoderoso, del que todo lo puede. Así que vamos a irnos, si nos estás siguiendo y tienes por ahí a mano tu catecismo, pues te recomendamos que lo abras y que podamos ir viendo pues los artículos que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Nos dice el artículo 268 que de todos los atributos divinos, solo la omnipotencia de Dios es nombrada en el símbolo. Del símbolo, cuando hablamos del símbolo, nos estamos refiriendo al credo, ¿verdad? Que es el símbolo de los apóstoles. Confesarla tiene un gran alcance para nuestra vida. Creemos que esa omnipotencia universal, porque Dios que ha creado todo, rige todo y lo puede todo. Yo quiero, aquí hay elementos muy importantes que queremos en este día, pues vamos a decir que confrontar con la palabra de Dios, con la Biblia, ¿verdad? A pesar de que estamos en septiembre, acá en República Dominicana, pues también es decretado como el mes de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces vamos a aprovechar eso y vamos a ir confrontando estos elementos con lo que nos dice la palabra. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Pues vamos a ver eso, vamos a ver ese tema de la omnipotencia universal de aquel que ha creado todo. Entonces vámonos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué nos dice? Dice así: en el principio creó Dios el cielo y la tierra.
En el principio creó Dios el cielo y la tierra. O sea, nos está hablando de un Dios creador. Por eso acá en el numeral 268, pues nos habla de esa omnipotencia que es universal, porque Dios ha sido el autor, el creador, el hacedor de todo lo que conocemos, de todo lo que es visible en la creación y de todo lo que es invisible que nuestros ojos humanos no pueden percibir. Por eso es que más arriba hablaba de que esta dimensión de la omnipotencia de Dios es la, digamos que es la cualidad o es la dimensión de Dios que es mencionada en el símbolo, ¿no? Partiendo del libro del Génesis, que trata sobre la creación del mundo, del principio, ¿verdad? Ya se establece la fuerza, el poderío de Dios como la figura del Padre, pero también la figura del Creador, de aquel que por su propia fuerza y por su propio poder ha podido realizar todo lo que nosotros conocemos, todo lo que es la naturaleza, todo lo que son los animales, las plantas, todo lo que nosotros entendemos hoy por creación. Entonces ya ahí, desde ahí nos da la palabra de Dios pues una indicación, una pista de por qué entendemos que Dios es omnipotente y que esa omnipotencia es universal. Okay. Bueno, también nos menciona que justamente esa omnipotencia es misteriosa, porque solo la fe puede descubrirla, descubrir cuándo se manifiesta en la debilidad. Pero antes de ir ahí, vamos a compartir también una cita muy interesante que está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3. Si nos estás escuchando, también tienes a mano tu Biblia, es bueno también que nos sigas en estas citas. Si no la tienes a mano, anótalas. Y si tienes el catecismo, pues ahí están también citadas estas citas bíblicas, valga la redundancia, para que también las puedas confrontar en cualquier momento que tengas disponible. Juan, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué nos dice? Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. Todo se hizo por ella. Si leemos un poquito antes de ese versículo, nos daremos cuenta de que ella se está refiriendo a la palabra. La palabra. Y ¿verdad? justamente eso es lo que dice. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. Así es, en esta edición de la Biblia estamos leyendo de la Biblia de Jerusalén, la versión latinoamericana, habla de ella refiriéndose a la palabra. En otras ediciones puedes encontrar esta misma referencia como el verbo, ¿verdad? Como el verbo. En el principio era el verbo o era la palabra. En ambos casos, digamos que son términos muy similares, depende de la traducción que estemos utilizando, pero hace referencia al mismo hecho. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. O sea, para ir concluyendo con esa primera parte de la creación que vimos en la lectura anterior de Génesis, podemos ver ahí también cómo se resalta el tema de la creación. Todo fue hecho por Dios, para Dios y en Dios. Por eso también hablamos, y lo hemos ya mencionado en episodios anteriores, cuando hablamos del Verbo. Hablábamos de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Y nos hacíamos referencia de que la palabra, el Verbo, pues también es Cristo Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Luego más adelante, en la misma palabra de Dios, se haría referencia a que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, o acampó entre nosotros. El mismo Juan también habla de eso, refiriéndose a Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, ahí, para que vayamos entrelazando un elemento y otro, ¿verdad? Entonces, Dios rige todo y Dios lo puede todo por la sencilla razón de que Dios es Dios.
ahí no hay más discusión que esa, ¿no? Y tú mencionabas hace un momento, Silvia, también la parte amorosa, ¿verdad? Porque Dios es creador, Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso, y eso serían como características hasta autoritarias, ¿verdad? Que denotan fuerza. Sin embargo, a pesar de que todo eso es cierto, también tenemos ese lado de que Dios es amor. Y así lo define también la palabra. Entonces esa dimensión amorosa de Dios se da porque Dios es el amor. Dios es la definición del amor. Y todo parte de ahí. Pero también es el amor porque Dios se visualiza a sí mismo como un padre. Es nuestro Padre que nos ha dado la opción de ser sus hijos por adopción, por el sacrificio vivo de Cristo en la cruz, pues nos ha dado, digamos que la posibilidad de ser llamados hijos de un mismo Padre, ¿verdad? De manera adoptiva, para que también nosotros podamos considerarnos hijos de un Padre amoroso que nos ama, que es el amor en sí mismo y que quiere lo mejor para nosotros. Y en eso vamos a confrontarlo eso en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9. A ver si podemos leerlo. Dice así: ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pues una hermosísima oración que nos dejó instaurada nuestro Señor, ¿verdad? Que es la oración del Padre Nuestro. Fíjense cómo inicia el Padre Nuestro. La primera cosa que dice el Padre Nuestro es que Padre Nuestro, porque nos estamos refiriendo a nuestro Padre. Y aparte de eso, está dando la idea de que es el Padre, pero no es solo mi Padre, es nuestro Padre, es el Padre de todos. O sea, por eso, de hecho, la oración se llama el Padre Nuestro, ¿no? Porque es la oración de aquel que se siente hijo, de aquel que se siente en intimidad tan cercana con su Padre que puede, de hecho, llamarle Padre en el momento de la angustia, en el momento del dolor, en el momento de la necesidad, y por qué no, en el momento también de la bonanza, de la alegría, en el momento de esa, cuando nos sentimos pues conectados de una manera especial. Porque para decir Padre a una deidad, ¿verdad? En este caso, a aquel que es eterno, pues tiene que haber una relación de intimidad. Y esa intimidad nosotros la hemos desarrollado y la hemos puesto en acción por imitación de aquel que hemos hablado ya desde el principio, de Jesús, ¿verdad? Que le enseñó a sus discípulos y se empeñó de manera especial en que les dejó esta oración para que sepan orar bien. Y les encomendó esto: cuando vayan a orar, digan esto: Padre nuestro. Y el resto, ¿verdad? De esa maravillosa oración que todos conocemos y que la hacemos cada vez que estamos también celebrando la Eucaristía. No, y que recordemos también que en el capítulo anterior hablábamos de ese Padre y lo importante que es esta comunión, esta comunicación, porque cómo podemos amar a quien no conocemos. Entonces definitivamente esa relación es muy importante y el mismo Jesús pues quería que tuviéramos esa comunicación que nos deja esta oración tan hermosa, ¿verdad? Así es, y también nos deja pues ahí establecido concretamente que para desarrollar esa relación con el Padre tenemos que utilizar el vehículo apropiado, y ese vehículo apropiado es la oración. ¿Ah? Entonces, cuando nos alejamos de la oración, automáticamente nos estamos alejando del Padre, porque perdemos la comunión, perdemos ese contacto que solamente se da. Mira, es como cuando estás en el gimnasio y empiezas a ir y empiezas a entrenar y empiezas a entrenar. Llega un momento que se convierte en parte de tu hábito.
se convierte en una rutina. De hecho, los ejercicios que haces en el gimnasio, si vas a entrenar, o sea, si has pasado alguna vez en tu vida por un gimnasio, pues así mismo se llaman rutinas, porque las haces cada cierto tiempo para lograr un resultado específico. Entonces pasa lo mismo con la oración. Cuando tú te acostumbras a entrar en una comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con María Santísima, se convierte también en un hábito que vas desarrollando con el tiempo. Y llega un momento en que cuando no lo tienes, te hace falta, ¿no? No, y que después bueno, inicia precisamente así como una rutina, pero para desarrollar ese hábito dicen que se necesitan por lo menos 22 días consecutivos. Así es. Siguiendo esta rutina, y ya pues luego deja de ser un hábito para ya ser parte de tu vida. Deja de ser rutina, deja de ser hábito para ya ser parte de ti. Entonces esa es también un poquito como la invitación que queremos también dejar en este episodio, ¿no? Quizás estás pasando por diferentes momentos y situaciones. Solo Dios y tú lo saben con exactitud. Y quizás muchas veces cuando entramos en esas situaciones de dificultad, lo que tendemos a hacer, desafortunadamente, es a alejarnos, a ensimismarnos, a encerrarnos en nosotros mismos, a pues pasar por momentos de depresión, de ansiedad, de intranquilidad, de falta de paz, en vez de refugiarnos en la oración. Nuestra iglesia es una iglesia orante, es una iglesia que está en perpetua oración. De hecho, en la parroquia que estamos asistiendo, Silvia y yo, y nos salimos un poquito del tema para abrir este paréntesis y reencauzarnos en breve, pues en la parroquia a la cual nosotros asistimos, que es San Antonio de Padua, es una parroquia también mediática, ¿no? En el centro de la ciudad de Santo Domingo, donde vivimos, acá en República Dominicana, pues es una parroquia que fomenta mucho la adoración perpetua, ¿no? Y entonces el Santísimo está expuesto 24 horas con distintos grupos que durante las horas del día van y animan y están en la presencia del Señor, Eucaristía, ¿no? Entonces, nuestro párroco nos invita constantemente a que le hagamos la visita al Señor. Porque muchas veces tenemos tantas excusas, que si tiempo, que si trabajo, que si compromisos, que si los hijos, que muy tarde el que trabajo, salgo muy tarde, que voy a la universidad, que no tengo tiempo, que cuando paso la parroquia está cerrada. Bueno, si tú tienes la bendición, como tenemos Silvia y yo, de estar en una parroquia que también es promotora de la adoración perpetua, pues ahí tú tienes muchas excusas. Te están dando todas las facilidades para que tú vayas y vayas a los pies del Señor. Pero aún si no lo tuvieras, pues siempre podrás orar en la intimidad de tu casa, ¿verdad? En tu habitación, en algún lugar donde puedas encontrar la tranquilidad y la paz para orarle a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te escuchará, ¿no? Y para esto no se necesitan muchas fórmulas, para esto no se necesita pues tener un léxico muy elaborado, no necesitas ser doctor en teología, no necesitas nada, solo necesitas un corazón dispuesto, humilde, contrito, abierto, para desde tu realidad y desde cómo tú eres, cómo tú hablas y cómo tú te expresas, decirle a Dios: Padre, aquí estoy. Aquí están mis necesidades, aquí están mis miedos, aquí está mi dolor, aquí está todo lo que soy, lo que no soy también, y lo que quisiera ser, ¿no? Aquello que me hace falta. No, y lo maravilloso que es esa oración, que no es necesario que hagas una cita, que quedes a cierta hora. Este no es un funcionario que te va a quedar mal. O que tú vas a llamar o vas a mandar un WhatsApp y te van a dejar en visto. Así es. No, al contrario, bueno, yo parte de mi niñez lo estudié en un colegio benedictino, y el lema de ellos era ora y labora. El ora et labora. Exacto, entonces
era como, no hay excusa, todo el tiempo, mientras tú estás trabajando, hay sin necesidad de expresarlo con palabras, de llevar la oración en tu mente, ¿verdad? O sea, Sí, Él siempre va a estar, Él siempre tiene tiempo. Él sí. siempre tiene tiempo para nosotros. No es como nosotros que, no, que puede que esté ocupado, o que no me va a escuchar, o que tal vez en este momento está escuchando a alguien más, no. Él siempre está ahí con que tú le digas, hey, aquí estoy, necesito expresarte mi oración, ¿verdad? Ujú. Entonces, Así es, y para pues cerrar este punto acá, Don Bosco, porque no podemos dejar a Don Bosco de lado, somos salesianos, ¿verdad? Don Bosco hablaba de la oración todo el tiempo. Y Don Bosco le enseñaba a sus muchachos en el oratorio ujú, y les daba este consejo que yo creo que es maravilloso y es parte de la riqueza de la espiritualidad salesiana. Haz de tu vida una oración, ¿no? Es eso que decías, es orar desde ahí, de donde estás, de donde te toca. Si eres maestro, si eres maestra y estás atendiendo a los chicos, pues mentalmente puedes hacer una oración. Puedes entregar esa jornada al Señor. Puedes entregársela a Dios, puedes pedir la intercesión de María, de los santos, ¿verdad? Que te ayuden, que te auxilien haciendo tus labores. Si trabajas en una oficina, si eres ingeniero, si eres médico, no importa lo que seas, lo que estés haciendo, puedes entregar tu vida y hacer de tu vida esa oración que sea agradable a Dios. Porque en cada momento del día vas a tener oportunidad de poder dirigirte hacia tu Padre. Y la iglesia que ora en cada momento. O sea, estamos en una iglesia, hermanos, donde en cada momento del día hay una oración. Hay un ejército de oraciones que han sido levantadas, ¿verdad? Y que quieren ser una ofrenda permanente hacia Dios. En cada minuto que pasa del día hay una Eucaristía que se está celebrando en cualquier parte del mundo. Entonces, nuestra iglesia ha entendido que la oración es el vehículo y que tenemos que fomentarla. Así que también es como la recomendación que te hacemos de no, que te acerques y más. que aún así, si tú no sabes cómo acercarte, porque a veces también no sabemos cómo, o, o decimos, no, pero es que yo no tengo las palabras, no sé Ujú. cómo iniciar, pues qué mejor ejemplo que tomar esta oración que el mismo Así Jesús es. nos dejó. O Que sea, es perfecta, ¿eh? es, abarca todo, o sea, todo lo que tú puedes pedir por estar agradecido. Entonces empieza con el Padre Nuestro. Ya poco a poco irán saliendo esas palabras, tu corazón se va a ir abriendo, va a estar más dispuesto y vas a empezar esa relación, esa comunión con el Todopoderoso. Y recordar de que cuando nosotros iniciamos una relación o un contacto otro, otro ser humano, al principio es así, o sea, es difícil, es con cierta timidez, pero de alguna forma tenemos que iniciar a construir esa relación. Entonces, qué Así mejor es. Y que el puedes Padre hacer tu nuestro. oración personal, fomentar eso también en tu familia, por aquello de que la familia que reza unida permanece unida. Si estás en una dinámica de pareja, pues orar con tu pareja, eso fortalece la relación cuando es una relación que es cristocéntrica, ¿verdad? Que tiene a Cristo en el centro. Pues orar en pareja también pues ayuda a confortarnos, a pasar los momentos de dificultad con la esperanza de aquel que nos ha dicho que está ahí, que solo Él basta, ¿verdad? Y que no importa lo que estemos pasando por la situación o por el bache que estemos atravesando en ese momento en nuestra vida, ya sea nuestra vida de pareja, familiar, nuestra vida personal, Él está ahí. Entonces, la oración es el vehículo que se adapta a todo tipo de realidad, ya sea familiar, ya sea de pareja, ya sea personal, si vives solo o sola, siempre vas a tener un momento
en tu día donde te puedes dirigir hacia tu Padre. Vamos a ver ahora, Silvia, también digamos que otra característica de la omnipotencia de Dios, y es que esta también es misteriosa, porque Dios es un misterio insondable para el hombre, ¿no? Nosotros no lo podemos entender solo por nuestras capacidades y por nuestro raciocinio. Entonces vamos a ver, tenemos aquí dos lecturas que nos pueden ilustrar bastante bien. Vamos a ver la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Bueno, y esto dice así. Pero él me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se realiza en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Mira qué hermosa, primero resaltar lo hermosa que es ese pasaje, esa lectura. Y decíamos que esta dimensión es misteriosa porque solo la fe, como dice el catecismo, puede descubrirla cuando se manifiesta en la debilidad. Cuando hablamos de que se manifiesta en la debilidad, estamos hablando de que se manifiesta en nuestra debilidad como personas, como seres humanos. Porque cuando somos más débiles es cuando Dios se manifiesta más fuerte, ¿no? Y es nuestra certeza, es nuestra seguridad de sabernos que aunque estemos zarandeados, aunque nos hayan movido el mundo, nuestro Padre es el omnipotente, es el todopoderoso. Entonces, ¿a qué temeré? ¿No? Es sabernos eso. Y eso lo podemos ir haciendo vida cuando vamos interiorizando esta verdad de fe en nuestras vidas, en nuestro accionar. Yo sé que todos en algún momento de nuestra existencia hemos pasado por una situación donde se nos mueve el mundo. Es como si nos quitaran la alfombra y la alaran y caemos estrepitosamente. Pero ahí, en ese momento de debilidad, de dolor, de dificultad, es cuando Dios se manifiesta en su omnipotencia, en ser ese todopoderoso. Porque para Dios, recordemos algo, para Dios no hay imposibles. Para nosotros hay todas las limitaciones que te puedas imaginar, pero para Dios no hay imposibles. Porque para Dios ni siquiera hay tiempo. 1000 años son como un ayer para Dios. Entonces, entender esa parte, ¿no? Que es en nuestra debilidad, enraizada en nuestra fe, que vamos a descubrir ese misterio de la omnipotencia de Dios. Pero vámonos también a otra lectura que es muy interesante igual. Esta vez es la primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que nos salvaremos es fuerza de Dios. Es fuerza de Dios. Estamos hablando de que el centro de nuestra fe es ese hecho pascual, ¿no? Ese acontecimiento de que tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga vida y tenga vida eterna. Pero esa vida eterna vino con un precio y fue el sacrificio en la cruz, que es lo que vivimos cada vez que estamos en la Eucaristía. Es el sacrificio que se renueva, es el mismo Jesús hoy, 2023, que se inmola en una cruz por nuestros pecados. Porque el sacrificio no termina hasta que todas las cosas estén puestas en orden y a los pies del Señor. Entonces, por eso quizás hay muchos católicos que entienden que es más un gesto, es un memorial, es un recordatorio. Y no, mis hermanos, es vivir ese sacrificio una y otra vez. Si no has entendido esto, yo te voy a pedir que veas una película que es muy hermosa, sumamente interesante, es animada, que se llama El Gran Milagro. En El Gran Milagro, si la puedes encontrar, creo que debe de estar en las plataformas, quizás esté en YouTube, no sé.
En el Gran Milagro se explica de manera detallada, clara y precisa lo que es la Eucaristía. Entonces, la locura de la cruz, como la llamaron muchos, porque ciertamente es una locura, un hombre que se entrega su vida a muerte y a una muerte en cruz, que era lo más humillante que podía existir, no solamente para el condenado, sino para la familia de ese condenado que ya estaba señalada y estigmatizada de por vida, ¿no? Entonces ahí, en ese dolor que no podemos siquiera lograr entender en este momento, y aun por más que queramos buscar, digamos, que elementos que nos puedan dar una idea del dolor físico que padeció Jesús en la cruz, no hay nada que nos acerque a eso. No. Entonces es en esa debilidad de la carne del Hijo, en ese momento, ¿verdad? Porque Jesús estaba padeciendo, es que podemos también entender la omnipotencia del Padre. Y para los que son padres, pónganse en ese lugar. ¿Darían ustedes la vida de su primogénito o su primogénita para que alguien más se pueda salvar? Es difícil, ¿no? Ponerse en ese lugar. Imaginarlo es un absurdo, prácticamente. Pero fíjense dónde radica la grandeza y el poder de Dios, la omnipotencia de Dios, y aquí enlazo de nuevo con el tema, que al tercer día levanta a Jesús de entre los muertos. Y esa es nuestra fe. Esa es la fe de la iglesia que nos gloriamos en profesar. Porque si Jesús no resucita al tercer día, lo dice San Pablo, vana es nuestra fe. No estamos en nada. Entonces, ahí se demuestra el poder de Dios, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, que puede desafiar a la muerte y que puede vencerla y que puede con eso comprarnos la vida eterna y hacernos partícipes de esa relación filial de padre e hijos, ¿no? Porque ya somos hijos por adopción. Entonces, queríamos ilustrar esto con estas citas bíblicas, porque también queríamos retomar el tema de que muchos dicen que, bueno, la Iglesia Católica no es bíblica. En este primer párrafo de este tema, que es relativamente corto en comparación con los demás, sí. Ya hemos visto una serie de lecturas que obviamente se centran en la palabra de Dios. Así que, y lo hemos tocado en episodios anteriores. Sí, ¿no? No es solo este tema. Todo el catecismo. Todo el catecismo. Acá porque cuestión tiempo no nos hemos detenido a leer cada una de las citas que el catecismo pues nos indica. En cuál tiene esa base, y pues definitivamente más bíblica creo que no jamás. No podría más ser. Bíblica que la iglesia no hay, con el perdón de todos los hermanos esperados, pero no es así. Y aún así nos sigue mencionando que Dios es todo lo que Él quiere, lo hace. Y esto también no lo deja ver en el Salmo 115. Y pues seguimos con que las Sagradas Escrituras confiesan con frecuencia el poder universal de Dios. Él es llamado el poderoso de Jacob, el Señor de los ejércitos, el fuerte, el valeroso. Y también nos menciona que si Dios es todopoderoso en el cielo y la tierra, es porque Él los ha hecho. Como mencionábamos en Génesis, Dios ha creado el cielo y la tierra, por tanto, nada le es imposible. Y lo hace porque puede. Porque puede. Sencillamente. Así es. Por eso Él lo hace. Y como mencionábamos, todo es por su voluntad. Y Él gobierna los corazones, los acontecimientos según su voluntad. Entonces, tú lo mencionabas, a veces también nosotros nos desesperamos
porque volvemos a decir que a veces no entendemos a Dios, pero ya lo mencionamos, que si lo entendiéramos, dejaría de ser Dios. Y a veces queremos las cosas rápido o como, bueno, yo quiero que, pero si yo estoy haciendo oración, yo estoy haciendo obras de caridad, ¿por qué Dios no me da lo que le pido? Puede ser que no sea el tiempo de Dios en que esto suceda, o porque simple y sencillamente no es su voluntad. O porque no te conviene. Exacto. Para el plan que Él tiene diseñado para ti, porque recuerda, Él hay que tiene algo recordar mejor. eso, ¿no? Tiene algo, me estás pidiendo esto, pero yo tengo algo mejor. Yo tengo algo mejor y quiero sorprenderte. Es y esa es como- parte también de la oración que nosotros hacíamos en estos días. Silvia y yo estábamos en la comunidad No. y los hermanos y nosotros pedíamos también que nuestro anhelo es siempre querer ser sorprendidos por Dios. No sé si tú has visto una imagen que anda mucho en redes sociales, donde está una niña con un osito de peluche ya roto, maltratado, Sí. gastado, y que está Jesús pidiéndole el osito de peluche, y él con una mano atrás tiene uno mejor, tiene uno más grandote. grande, nuevecito, y a veces nosotros nos agarramos tanto a algo o también nos preguntamos, pero ¿por qué me está quitando esto? ¿Por qué? Si es algo que yo tanto quiero, ¿por qué me lo quita? ¿O por qué me cerró esta puerta? Y es precisamente eso, Él nos quiere cambiar ese oso de peluche ya maltratado, ya con el relleno de fuera, por darnos uno mejor. Dios quiere cambiar y siempre va a querer cambiar nuestros lamentos en baile. Y eso es lo que tenemos que entender, aunque a veces se nos dificulte en el momento. Y como tú decías, nos aferramos al osito que está roto y que ya no sirve para nada, pero es ese osito que hemos cargado toda la vida, ¿no? Y que a lo mejor es una, no sé, es una mala relación o es, qué sé yo, falta de amor propio. Que la falta de amor propio es la falta de amor a Dios. O tal vez es algo que no tenemos y estamos pidiendo constantemente. Y no se nos ha concedido porque no nos conviene, porque tiene un plan mejor, porque su visión llega más allá de la nuestra y porque sus planes superan nuestros planes. Pero también una característica importante digamos que de la omnipotencia y del hecho de que Dios es Padre y al mismo tiempo es todopoderoso, es esa fuente de amor que es también la misericordia. Y donde más Dios muestra su misericordia infinita que no conoce límites, es en el poder más alto, en el más alto grado de poder es el perdonar nuestros pecados libremente. O sea, Dios siempre va a querer la reconciliación de Él con sus hijos. Por eso también nos ha dado el sacramento de la reconciliación, que lo tenemos en la iglesia, ¿no? Para que podamos, porque el pecado se convierte al final como en ese lastre, en esa cadena, en ese saco que nos pesa tanto y se convierte llega un momento que lastimosamente se convierte en parte de nosotros y estamos acostumbrados a ella. Pero cuando salimos librados, que se nos quita ese peso, entonces ahí entendemos que lo que estábamos cargando pues era un peso que nos oprimía, que no nos dejaba avanzar, que no nos dejaba caminar hacia el Padre Todopoderoso, hacia el Padre que es la misericordia, que es el amor, y que por encima de todo es un Padre y por ende busca lo mejor para sus hijos. Y de igual forma, nosotros, o al menos cuando escuchamos la palabra o la frase todopoderoso, a veces tal vez nos imaginamos a alguien como, bueno, no sé, que tal vez es rudo o es rígido. Sin embargo, acá nos mencionan que Él se compadece de todos porque lo puede todo. Así es. Entonces, Él es ese Padre. Él no dejará de ser Padre y tampoco dejará de ser todopoderoso. Así es. Entonces,
Y ese elemento que hablábamos anteriormente, donde Dios demuestra su omnipotencia, es en el hecho de la resurrección. Lo habíamos mencionado anteriormente ya, cuando a través del sacrificio de Jesús no solamente gana para nosotros la vida eterna, sino que vence el mal. O sea, el diablo ha sido vencido en la cruz, no tiene poder sobre nosotros, puede hacer sus travesuras, ¿verdad? Y ponernos la vida a veces de cabeza, pero el Señor ha vencido y ha vencido el mundo. Y hay una lectura muy interesante en el Evangelio de Juan. ¿Por qué tienen miedo? Confíen, yo he vencido al mundo. O sea, nuestro Dios es el Dios de la victoria. En Él hay victoria. Y sobre todo en la persona de Cristo Jesús. No, y precisamente eso, a veces también nosotros podemos ser, bueno, siempre vamos a estar tentados. Sí. Eso es parte del proceso. Eso es parte del proceso. Y que puede ser de que nuestra fe pueda ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. Y a veces Dios puede parecer ausente e incapaz de impedir el mal, pero eso es lo que nos quiere hacer creer el enemigo, ¿verdad? Eso es lo que... Recordar que Satanás es el padre de la mentira, ¿no? Todo lo que él dice es mentira. Entonces, entender esa parte, cuando empezamos a entender contra quién estamos luchando, tenemos más herramientas para manejarnos en esa batalla. Y tú mencionabas ahora mismo un elemento importante en todo esto, que es la fe. Y solo a través de la fe es que vamos a ir descubriendo el misterio de Dios. No podemos de ninguna manera penetrar los misterios insondables del Eterno sin fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Tú puedes ser la mejor persona del mundo, pero sin el elemento de la fe no vas a poder agradar a Dios, porque se necesita la convicción de saber que Dios es Dios y permitirle a Dios en nuestras vidas ejercer su rol como Dios, su rol como Padre, sobre todo, ¿no? Y que Él, que es todopoderoso, puede cambiar nuestra vida solo sí y solo sí nosotros abrimos la puerta. Es como aquella imagen, no sé si creo que lo habíamos hablado antes tú y yo. Hay una imagen muy significativa de Jesús llamando a la puerta, que está inspirada en un versículo, Apocalipsis 13, que Jesús está tocando la puerta, pero en la imagen no se ve el manubrio de la puerta. Y yo siempre me había llamado la atención, la vi de muy joven esa imagen, y cuando me la explicaron, me decían, no, lo que sucede es que el manubrio está por dentro, porque yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno escucha mi voz, abrirá la puerta, yo entraré y celaré con él, y me quedaré con él. O sea, la única forma de abrir la puerta es por dentro. La única forma de abrir tu puerta, la de tu vida, la de tu existencia, está por dentro y solamente la puedes abrir tú. Y el Señor es un caballero, ¿no? Nos ha dado el libre albedrío. Es una cosa hermosa, la libertad de poder elegir nosotros. Sí, porque hablábamos de que Él es el Todopoderoso y que Él bien podría tenernos entrar ahí como súbditos. Sí, Él podría entrar, pero no. Ya lo habíamos mencionado, Él, como tú dices, es un caballero, es el vivo ejemplo del respeto. Y que Él va a respetar eso. Dios es tan poderoso que pudiese tenernos como esclavos, como súbditos, y prefiere tenernos como hijos. Mira la gran diferencia, ¿no? Él pudiese tenernos a nosotros sometidos porque Él es Dios y lo puede todo y nosotros no tendríamos nada que decir. Sin embargo, nos da la facilidad, nos da la opción de construir una relación con Él íntima, de padre e hijo. Entonces, de ahí, pues, sale, ¿no?, el sentido de que Dios es amor. Y cuando hablamos de fe, podemos hablar de muchos, ¿no? Podemos hablar de los santos, podemos hablar
de los Pero apóstoles. Hay un modelo supremo. Hay un modelo supremo, supremo, que es la fe de María. Definitivamente. Sin María, todo esto no hubiese sido posible. María es el vehículo que facilita la encarnación del Dios que quiso hacerse hombre, que quiso adoptar la fragilidad del ser humano, experimentar todo lo que experimentamos tú y yo, todo menos en el pecado. Entonces María fue ese vaso perfecto, ese conductor que desde siempre, ¿verdad? Hay una canción que desde siempre el Señor se enamoró, hablando de la Virgen, ¿no? La quiso para Él, la quiso como esposa. Entonces, ahí entramos con un modelo de fe trascendental, un modelo de fe que nosotros debemos de emular y que podemos también pedir su intercesión para que nos ayude a creer como ella, para que podamos tener siempre un sí, muy a pesar de que a veces no entendemos. María no entendía nada de lo que estaba sucediendo. Eso la superaba a ella por mucho. Sin embargo, estuvo el sí rotundo. No fue un sí condicional, no fue un sí, pero dame un palacio, no fue un sí, pero yo quiero estar bien económicamente, no fue un sí, pero hazme la reina de todo, aunque ya de por sí lo es, ¿verdad? Fue un sí desde la humildad y desde la fe, que es el que nosotros debemos emular. Fue un sí desde el estrés de una situación que se podía complicar olímpicamente para ella, que le podía acarrear hasta la muerte. Sí. ¿No? Entonces, ese sí, y una muerte horrible, ¿no? Ese sí es el que nosotros tenemos que tratar de adoptar. Y como María también es la Madre de Dios, la Theotokos, la Madre de Jesús, nuestro Señor, también pues es bueno incluirla en nuestra oración para pedir su intercesión por todo lo que estemos pasando, especialmente cuando veamos que nuestra fe flaquea. Es María la que puede ayudarnos a fortalecer esa fe en su Hijo, porque María siempre va a redireccionar nuestra mirada al Señor, hacia su Hijo. Sí. Eso lo ha hecho desde siempre y lo vemos en las bodas de Caná. Hagan lo que Él les diga. Punto. Sí. No es lo que yo diga, no es lo que... No. Y fue capaz de arrancar ese milagro de Jesús, que en ese momento ni siquiera estaba listo para empezar eso. Él estaba disfrutando, pasándola bien. Sí, porque tenemos esa imagen, de verdad, de un Jesús quizás sea más serio, más circunspecto. No, el Señor estaba pasándola bien con sus amigos, con la gente que amaba. Seguro era también gente muy querida, los que se estaban casando, ¿no? Sí. Y ahí podemos ver esa dimensión de ese Jesús que amaba como amamos y que también tenía amigos como Lázaro, ¿verdad? Y que también se conmovía con lo que estuviera pasando sus amigos, su familia, ¿no? Entonces, eso es importante, entenderlo y saberlo interiorizar. Yo sé que para los que no son católicos el tema de María puede ser difícil de entender, pero una vez se logra con la voluntad y con la oración entender esa parte, yo creo que María es la gran responsable de llevar a muchos a la fe y muchos a la salvación. Hay una imagen muy bonita también que es de caricatura, ¿no? Que está San Pedro en las puertas del cielo y está la Virgen llevando muchísima gente debajo de su manto. Sí. Y Pedro como viendo, pero ¿qué está pasando aquí? Y ellos, es como que ellos no estaban en la lista. No estaban. ¿Por qué están entrando? Si ellos tendrían que estar en la fila esperando que yo les dé paso. No, ella los lleva así como a escondidas. O también hay otra que está como
No, pero viste lo que decía. La leyenda que decía la imagen es, son cosas de mi madre. Sí, son cosas de mi madre. Porque también hay una que es muy parecida donde ella está como echando el rosario para abajo y van todos como subiendo el rosario y también dice, ay no, déjalo, esas son cosas de mi madre. Y nadie se mete No, con eso, con ella nadie puede, ¿no? Y es eso también.